Jaramillo en el 2018 nos indica que los métodos violentos de la resolución de conflictos pueden ser tanto positivos como negativos. Tenemos lo que es el bloqueo. También se lo llama como bloqueo pacífico, ya que es una de las formas de represalia tanto por el objetivo que lo originó, tanto como por el objetivo que lo persigue. Tenemos lo que es la represalia. Esta hace énfasis a lo que es la conducta. Es la manera de cómo responde un Estado a otro Estado o a una persona. La guerra, el conflicto se da por problemas sociopolíticos. Métodos no violentos de la resolución de conflictos. Marta González nos indica que el proceso de los conflictos interpersonales, intergrupales, intersociales o internacionales de profundas raíces se los puede solucionar de métodos no violentos, ya que las partes involucradas dialogan y en la cual buscan cuáles fueron las causas que provocaron el conflicto, las cuales se las va a poder solucionar. Para esto tenemos lo que es la negociación. La negociación es la parte voluntaria donde los integrantes o los miembros del conflicto deciden dialogar para poder solucionar el problema. Tenemos lo que es la flexibilidad. Esta, una de las partes, renuncia a todo, casi todo lo que quería conseguir, ya que piensa que evitar una disputa es preferible que vencer. Solucionar el problema. Al solucionar el problema es una estrategia de colaboración de los miembros, ya que van a trabajar juntos para encontrar su solución. Y por último tenemos el abandono. Si hablamos de abandono estamos hablando del fin de la negociación, es decir, las partes encontraron su solución. Características de los métodos violentos de la resolución de conflictos. Estas características son las siguientes. Son no deseables y difíciles de justificar, pues por ende a ningún grupo social, tanto cultural, le gusta estar en problemas, solo que esto se da cuando hay desacuerdo de ambas partes. Tenemos lo que es usualmente hay enfrentamientos. Si hablamos de enfrentamientos estamos hablando de lo que puede ser una guerra. También nos dicen una de las características que intervienen diferentes factores. Pues si hablamos de los diferentes factores, estamos hablando como es el factor cultural, estructural y competitivo. Por último, nos dice también una de las características que pueden provocarse muertes. Si hablamos de muertes, volvemos a hacer énfasis a las guerras. Siempre cuando hay guerras, enfrentamientos, van a haber provocaciones de partes. Va a ayudar a solucionar el problema, el cual beneficie a ambos lados, sin preferencia a ninguno. Arbitraje, pues este se refiere previamente a un acuerdo de decisiones. Los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Existen muchas definiciones de conflictos y muchos autores que lo han estudiado a profundidad. Remo F. Ettelman considera que el conflicto es una especie o clase de relación social en que hay objetivos de distintos miembros de la relación que son incompatibles entre sí. Los mecanismos alternativos de solución de conflicto son formas pacíficas que pueden utilizar los ciudadanos para solucionar sus conflictos distintas a la justicia ordinaria. Por lo tanto, los ciudadanos pueden acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos para solucionar sus problemas sin tener que acudir a los procesos judiciales tradicionales. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son la conciliación y la mediación. La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos de carácter autocompositivo, mediante el cual dos o más personas tratan de solucionar sus conflictos o dificultades con la ayuda de un tercero que debe ser ajeno al conflicto, que se denomina conciliador. Es un mecanismo alternativo debido a que es diferente a la justicia formal ordinaria. Es de carácter autocompositivo porque son las mismas partes las que deciden qué solución le darán a su conflicto a pesar de que exista la intervención de un tercero. El conciliador es el tercero que interviene en la conciliación. Es un facilitador. Solo ayuda a las partes a tratar de solucionar sus conflictos o diferencias sin tomar ninguna decisión. Y derecho. El derecho nace con el fin de regular la vida social para evitar y resolver los conflictos que se presentan entre los individuos. Por eso se dice que el conflicto es uno de los pilares esenciales de la teoría general del derecho y de la sociedad política.
con base en un orden considerado como deseable dentro de un espacio determinado y de acuerdo a determinadas pautas e ideas. La sociedad decide cómo organizarse, pero como sería imposible regular y prever todas y cada una de las posibles incidencias de la vida social, el derecho resulta un instrumento selectivo y a partir de los principios de intervención mínima limita la regulación a aquellos sectores, relaciones y situaciones en que la regulación jurídica resulta imprescindible para garantizar la convivencia, según Barros. Es por ello que las normas no contienen la solución a muchos conflictos y en muchos otros casos, aún teniéndola, ocurre que el carácter abstracto y general de las normas deja espacio a las dudas en cuanto a su interpretación. Lo primero que resuelve cada comunidad, entonces, es la adhesión a unas ciertas ideas políticas y directrices. Estas líneas operan como un faro que ilumina todo el campo de actuación y también servirán de justificación y límite de acción. Primarias y secundarias. El ordenamiento jurídico se integra por una parte con preceptos jurídicos denominados normas primarias, que describen dos o más hechos de la vida humana, asociados en una fórmula que establece que si ocurre el hecho A, debe ocurrir el hecho B. Por ejemplo, si X presta dinero, debe ocurrir la devolución del dinero prestado en determinado tiempo. Si Z posee un inmueble por 30 años, se debe declarar que es propietario por prescripción. Si Q contrae matrimonio, asume una serie de obligaciones, pero podría ocurrir que la conducta B no se cumpla. No se devuelve el dinero prestado en la fecha estipulada, se desconoce la propiedad del poseedor 30 y tal, el cónyuge no presta los auxilios que le corresponde suministrar. Ante esta hipótesis, el ordenamiento suele prever una situación. Si B no es, debe ser otro hecho de la vida. C, denominada norma secundaria. Si no se devuelve el dinero en el tiempo estipulado, se debe devolver lo debido con más los intereses. Igual se reconoce la propiedad con o sin resarcimiento del daño causado por el que se opuso. El cónyuge tendrá que efectuar los pagos debidos, aunque sea tardíamente, según Barros. A veces la falta de cumplimiento de B es atribuible a la voluntad del obligado, o sin llegar a ese extremo puede entender que en determinadas circunstancias no le corresponde cumplir. De modo que lo cuestionado es la existencia misma de la obligación. Tutela del cumplimiento de las normas secundarias. Cuando se quebranta las previsiones hipotéticas contenidas en una norma, los fines de ésta se frustran y es preciso arbitrar una solución. La autotutela. Según Germán Delgado en el 2010, la autotutela administrativa es la potestad que dispone la administración pública como sujeto de derecho para establecer por sí misma la autotutela, lo que es conforme a derecho, o sea, declararlo. Imponer unilateralmente derechos y obligaciones a los ciudadanos y hacerlos ejecutar sin necesidad de acudir a tribunales de justicia. Por ello se hace por sí misma. Las administraciones públicas en muchas legislaciones, por el contrario, disfrutan de la potestad de autotutelarse ellas mismas sus derechos en virtud de esta potestad, que constituye un privilegio que no tienen que someter a la vía judicial para declarar sus derechos ni ejecutarlos. La autocomposición, según Eduardo Rondón en el 2016, la autocomposición representa un medio más civilizado de la solución de los conflictos. Al igual que la autodefensa, son las propias partes que ponen fin al conflicto intersubjetivo. Pero la diferencia es que dicha solución no se interpone a la fuerza, sino más bien por un acuerdo de voluntades o resignación de una de ellas. La autocomposición constituye un método lícito para la solución de las partes a los conflictos intersubjetivos.
como métodos autocompositivos vienen integrados por la renuncia del actor a su derecho subjetivo o desistir del proceso. El allanamiento del demandado a la presentación del actor al día de la mediación o la conciliación de un tercero, con el fin de que solucionen las partes el conflicto a través de un acuerdo o la resignación de una de ellas. La heterocomposición, según Mark Williams en el 2005, la heterocomposición es una forma evolucionada institucional de la solución de los conflictos sociales e implica la intervención de un tercero, ajeno e imparcial al conflicto. Históricamente, en un principio, las partes en conflicto recurrirán a la opinión de un tercero, que de forma amigable trata de evitarlos. Esta es la amigable composición que equivale, según nuestro modo de entender, una forma de conciliación. Distinción entre autotutela, autocomposición y heterocomposición, según Alcalá Zamora en el 2011. La autotutela es entendida como defensa propia empleada con el objeto de defender un bien jurídico, como la vida o la posesión de un bien, dado que a través de esta la autotutela busca poner a salvo un bien jurídico, ya que es de carácter provisional y limitado. Es la solución del conflicto por parte de los propios protagonistas e intervenientes en el mismo. De manera similar, la heterocomposición en la autocomposición puede intervenir un tercero o ajena a la relación. Sin embargo, el tercero no puede ni debe imponer su decisión o fórmula de solución. Los mecanismos más conocidos son la negociación, la mediación y la conciliación. La heterocomposición es la solución del conflicto a través de la intervención de un tercero, imparcial, con poder y autoridad, suficiente para imponer su decisión. Dicho, este tercero puede ser el juez en el proceso jurídico o el árbitro en el arbitraje. Y acceso a la justicia con ejemplos prácticos. El primer punto, que es el 4.1, es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema vamos a exponer la situación de un caso, ya sea real o ficticio, donde podría ser dos personas, por ejemplo, que van a exponer su caso o su conflicto. En este caso podríamos hablar dos personas que se quieren divorciar y tienen muchos dilemas, muchos conflictos con esto, ya sea la repartición de bienes, qué se va a quedar con los niños, no saben cómo repartir sus bienes. Bueno, esto les genera conflicto a las dos personas. En este punto entra dentro de lo que es el planteo del problema. Tenemos el 4.2 que habla análisis de este ejemplo, donde vamos a analizar los dos puntos de vista de las dos personas. Por ejemplo, la esposa se quiere quedar con la casa, con la custodia de los niños y con los dos carros que tiene la pareja. En cambio, el esposo, él quiere quedarse con todo, por lo cual no llegan totalmente a un acuerdo común. Dentro de este análisis podemos observar que estas dos personas no están de acuerdo y por eso no acceden a la justicia para darle resolución a este problema. Dentro de este caso, ya que ellos dos han expuesto sus dos puntos de vista, ya sean, por ejemplo, que se quieran separar por infidelidad, incompatibilidad de caracteres, después de haber expuesto sus dos puntos de vista, accedemos a lo que es la negociación, donde dentro de la negociación va a aparecer un mediador, que por ejemplo cuando estamos en un juicio, siempre el mediador podría ser un juez, donde va a decidir o ayudar a que este caso se resuelva de la mejor manera, diciendo o decidiendo cada quien con qué se va a quedar y repartir los bienes por igualitario. En el 4.4 tenemos lo que es la autocomposición. La autocomposición representa un medio de solución de conflictos con las propias partes que ponen al conflicto una dicha solución. No se impone por la fuerza, sino a través de un acuerdo de voluntades, como lo venía haciendo. En este caso, esto no se impuso por la fuerza, pero acudieron a la justicia, a un mediador para que puedan ponerle solución. La autocomposición se construye
un método de solución para las partes, como yo le había dicho, ya que nadie obliga a nadie a acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos. Tales métodos autocompositivos vienen integrados por la renuncia del actor al derecho subjetivo, o sea, la condición de un derecho de crédito, o el desistimiento del proceso, el allanamiento demandado de la presentación del actor, por ejemplo, porque reconoce una deuda y decide pagar al acreedor, o porque reconoce en este caso el esposo que aquellos bienes se adquirieron dentro del matrimonio y deben repartirse por partes iguales. Entonces vamos a acudir a la solución del mismo, ya expuesto los dos puntos de vista, y se va a dar la resolución del mismo. Dentro de estos 4 puntos, lo que yo puedo decir dentro de lo que es el análisis de la comunicación y resolución de conflictos, son bases muy importantes. Este nos ayuda a resolver, o mejor dicho, a plantearnos cómo se debe proceder en los conflictos o en la resolución de los mismos, como lo que es el planteamiento, el análisis, la negociación. Todo conflicto está compuesto por los diversos pasos. La intercomposición podemos definirlo como cuando las dos partes que intervienen en el conflicto aceptan la intervención de un tercero. Este tercero tiene que ser de carácter vinculante entre las dos partes. Este tercero tiene que tener una independencia, tanto de criterio, de juicio y de valor. Este tercero también deberá tomar una decisión entre las dos partes, oyendo su criterio y su punto de vista. Entre las dos partes que intervienen en este conflicto existe un acuerdo de que la decisión que tome este tercero será aceptada por las dos partes. El intermediario, por así llamarlo, deberá basar su juicio en el orden jurídico vigente de donde se lleva el juicio. Tomamos como ejemplo un juicio o un litigio de tierras, en donde las dos partes quedan de acuerdo o llegan a la conclusión de necesitar un juez de paz. Entonces, el juez de paz tomará las dos versiones, oirá los dos puntos de vista y mediante a su criterio y a la base jurídica que tiene vigente el territorio donde se lleva a cabo ese juicio, tendrá su opinión o dictará su criterio, que deberá ser respetado por las dos partes. Aquí interviene una base que dice gana, pierde. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la una parte que sale ganando aceptará, pero la otra parte que sale perdiendo, o su criterio o su punto de vista no fue aceptado, fue erróneo, quedará como perdedor, o que su punto de vista no fue aceptado. De la autocomposición queremos decir que entre las dos partes que intervienen en este conflicto sí existe un mediador entre las dos partes, pero este mediador, su punto de vista o su fórmula de solución no será impuesta. ¿Qué quiere decir esto? Será escuchada, pero más su punto de vista no será la última o será quien tome la solución de este conflicto. Al contrario de la heterocomposición, que entre las dos partes que intervienen en este conflicto también existe un intermediario o mediador, pero en este caso en particular, entre las dos partes el intermediador será de carácter independiente. Escuchará las dos versiones de las dos partes en conflicto y su decisión sí será impuesta, ya que su decisión será la única fórmula de solución del conflicto. Esa es la diferencia que existe entre los tres ejemplos anteriores y el análisis que se ha realizado. Tributaria. La legislación tributaria nace desde el tiempo de la corona, cuando nuestra nación o país, o en ese tiempo colonia, tributaba a la corona de España. Cuando Ecuador se independizó de la corona de España, dejó de contribuir esos tributos.
pero se dio paso a una nueva legislación, donde de acuerdo a los ingresos que recibe cada persona o compras o alguna transacción, se grava un impuesto, que en Ecuador es el 12%. También esto ha llevado a múltiples conflictos. ¿Qué quiere decir con esto? De que siempre se ha creído o se ha tomado el tema de que las personas que más tienen o más ingresos perciben tributan menos impuestos, al igual que una persona que sus ingresos son moderados. Ya también podemos decir que esto ha llevado a diferentes conflictos, ya que existen personas que evaden la tributación, y esto ha llevado a diferentes conflictos, por así decirlo, entre el gobierno y la persona que evade la tributación. Tomamos como ejemplo el caso contra el señor Álvaro Noboa, cuyo juicio sobre su tributación fue bastante sonado, donde tuvo que indemnizar, contribuir lo que era al país. Análisis de los ejemplos anteriores. Cuando queremos realizar un análisis de los ejemplos anteriores, queremos decir que entre los tres ejemplos planteados existe una diferencia entre la autotutela, heterocomposición y autocomposición. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen características diferentes de solución del conflicto. Cuando hablamos de la autotutela, queremos decir que es cuando entre las dos partes que están en conflicto no interviene un tercero o un mediador, donde la defensa es propia, es autónoma de las dos partes, para defender ya sea un bien jurídico o un bien natural. Cuando hablamos de un bien jurídico, queremos decir de una propiedad o un bien. Cuando hablamos de un derecho de un objeto natural, queremos decir que hablamos de un derecho. Por ejemplo, el derecho a la vida, como lo habíamos planteado en el ejemplo anterior.